los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Y realmente para mí no lo puse desde mi perspectiva, ni tampoco quizás la perspectiva de los discípulos, sino que me sentí en un momento cómo se habrá sentido el Señor en este momento, cómo se habrá sentido nuestro Salvador Jesús mientras pasaba esta situación. Así que quisiera que fuera conmigo al Evangelio de Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 67. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 67. Y si usted lo tiene, por favor, diga amén. ¿Está conmigo? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Me quieren ustedes dejar? Eso es lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. ¿Ya no quieren ustedes seguirme más? Ustedes también quieren irse. Y ya vamos a leer, ¿verdad? Todo el panorama, toda la escena. Y como digo, al estudiar esta escena, muchas personas, de hecho es bien interesante, hermanos, porque la manera en la que narra dice que varios discípulos que seguían al Señor le habían dejado. La palabra discípulo, recuerde, es aquel que se ha propuesto seguir a alguien, a un rabí, a un maestro, ¿sí? Un discípulo es alguien que tiene un maestro y que lo sigue y que lo imita y que quiere hacer lo que él hace. Entonces no eran cualquier seguidor, no eran solamente personas que se habían acercado a él, sino que de alguna manera u otra ellos ya habían dado un paso de fe o habían tratado de ir más allá y se habían convertido en discípulos. Veamos entonces la historia y debemos, hermanos, de tener cuidado, porque no estoy diciendo que así sea, especialmente, ¿verdad? Estamos creciendo y por eso queremos animarles a todos: metas en doctrina, metas en discipulado, crezcan en el Señor, son tiempos de estar cerca, veamos, ¿verdad?, lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Pero también debemos de tener cuidado, porque algunos de nosotros, si no estamos bien cimentados en el Señor, en la palabra, en las raíces, recuerda usted, ¿verdad?, tiempo de profundizar. Mientras más grandes son las raíces, más tiempo vamos a permanecer en el Señor y de mejor manera. Pero debemos de tener cuidado con querer, ¿verdad?, de repente imitar a estas personas. Y vamos a ver algunas características que podrían estar afectando en eso. Vaya conmigo al versículo 60, Evangelio de Juan, ahí siempre en el capítulo 6, pero vamos a leer desde el versículo 60 hasta el 69. Del 60 al 69. Dice: al oírlas, ya vamos a entender un poquito de qué está hablando o qué está narrando Juan, porque saben, el capítulo 6 de Juan es uno de los capítulos más largos de Juan, grande. El Señor ahí se echa una prédica del pan de vida, ¿verdad? Y habla. Y empieza esto en algo que mencionábamos el domingo, en la alimentación de los 5,000. Es un capítulo largo, Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quienes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dice, iglesia?, volvieron atrás. Ustedes y yo no somos de los que retroceden, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor en Hebreos, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran, ¿sí? Van hacia adelante, de los que perseveran. Y ya no andan con él. Dijo entonces Jesús a los 12, lo que acabamos de leer: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Señor, gracias te damos esta noche, primeramente por el tiempo de alabanza y oración que tenemos, acercarnos a ti, adorarte, como lo decía nuestro hermano Pablo. Señor, adoración genuina hace que tú estés con nosotros, que nos visites, que nos ministres, Señor, en este tiempo. Gracias por este poderoso testimonio, gracias por usar a nuestra hermana Maribel para poder, Señor, levantar nuestros ánimos, darnos fortaleza, poder verte a ti, Señor, en los momentos de crisis, de necesidad, poder buscarte, Señor, y saber que la oración del justo puede mucho, que la oración tiene poder, que tú respondes a tus hijos, que no los dejas avergonzados. Gracias. Este tiempo, Señor, ponemos esta palabra en tus manos y yo te pido, Señor, que esta palabra edifique nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Decimos amén y amén. He titulado este mensaje, ¿tú te irás también? ¿Tú te irás también? ¿O tú también te irás? Y hay 3 preguntas, amada iglesia, que quiero extraer de este texto. Y la manera en la que nosotros respondamos estas 3 preguntas podría significar la diferencia entre si somos verdaderos discípulos del Señor o si podríamos en algún momento volvernos desertores. Y en el nombre del Señor que no sea así, pero debemos de estar claros realmente en qué estamos y qué es lo que somos. Así que quiero avanzar rápido en aras del tiempo. Número uno, amada iglesia, 3 preguntas que analizar. ¿Es el Señor algo experimental en tu vida? ¿Qué quiere decir esto? O sea, realmente estoy viendo qué hace el Señor. Voy a la iglesia para ver qué agarro. Voy a la iglesia para ver si puedo. Vamos a ver desde el versículo 60 hasta el versículo 66. Lo acabamos de leer, no lo vamos a volver a leer, pero yo quiero que ustedes noten ahí ese tipo de conversación que tienen estos que eran discípulos del Señor con el Señor y lo que Él está escuchando. Y de alguna manera u otra el mensaje del Señor venía cambiando, porque creo que al principio muchos de ellos, las intenciones de seguir al Señor no habían sido las correctas. Ya vamos a ir un poquito por ahí. Y normalmente, iglesia, quienes abandonan la fe en un momento de su vida es porque vinieron a los pies del Señor con motivos incorrectos, con motivos equivocados, pensando a veces que el Señor, y yo no estoy contradiciendo, no quiero contradecir la palabra del día domingo, claro que no. Yo creo en el Dios de milagros, creo en el Dios de poder, creo en el Dios de libertad, creo en el Dios de restauración, creo en el Dios que levantó a los muertos, creo en el Dios que abrió el mar, creo en el Dios que deja caer maná del cielo, creo en el Dios que provee a nuestra hermana, a nuestros hermanos cuando no tenemos. Yo creo en ese Dios. Pero también creo, porque yo lo decía, ¿no? ¿Cuántos queremos ver milagros? Muchos queremos ver milagros en nuestra vida, en diferentes áreas, en la familia, en la salud, en cualquier área, ¿cierto? Pero normalmente también los milagros, y me voy a adelantar un poquito de lo que voy a estar hablando este domingo, va ligado a la obediencia. La viuda fue obediente con lo que recibió de parte de Dios. No llegamos hasta ahí. Hizo lo que Dios le había mandado hacer. Y va ligado a la obediencia, va ligado a la relación con el Señor. Y si queremos ver milagros, tenemos que crecer en el Señor y ponernos ahí. Pero muchos de nosotros a veces hemos venido al Señor con motivos equivocados, pensando que el Señor nos va a arreglar todos nuestros problemas. Y lamentablemente, iglesia, se está predicando últimamente un evangelio que no es el bíblico. Porque pareciera que nosotros le tenemos que decir al Señor lo que nosotros queremos que haga, y el Dios que es todopoderoso debe de hacer lo que yo digo que debe de hacer, y no es así. Si Dios quiere, Él va a sanar, amén. Si Dios Él quiere, Él va a proveer, porque los hijos de Dios también enferman, los hijos de Dios también pasan situaciones difíciles. Vemos la vida de los apóstoles, vemos la vida de los profetas. Dice el apóstol Pablo: 3 veces he orado y he pedido, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Entonces no podemos tampoco torcer, ¿verdad? Y decir, es que el Señor va a hacerlo y va a cumplir, y porque yo digo, no lo sabemos. Nosotros vamos a orar pidiendo la misericordia y la voluntad de Dios, y que Él lo haga y que lo cumpla, que es parte de nuestros deseos. La palabra del Señor va alineada también a eso, pero no significa que todo lo que yo quiera el Señor me lo va a dar. No es así. ¿Usted le da todo lo que le pide su hijo? No, ¿verdad? Hay algunas cosas que a nuestros hijos le decimos no. Pero ¿y por qué no? Porque no. Pero eso está bueno. O sea, Evan, ¿verdad? Ahí con el montón de caries, dame más dulce. No, pero es que son ricos. Sí, son ricos, pero te hacen daño. No me hacen daño, pero no entiende. Entonces, como padre, ¿qué hago yo? Cuidarlo y velar que no tenga eso.
Y es lo que muchas veces pasa, y es lo que estaba pasando con ellos. Y por eso, iglesia, debemos de tener cuidado nosotros con las razones equivocadas. Este poco de personas que ya se habían convertido en discípulos habían visto la fama del Señor, porque el Señor, que había hecho milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, había hecho un montón de cosas nuestro Dios. Y ellos dijeron: vamos a ir a probar al Señor. Habían algunos curiosos que estaban viendo su poder. Vaya conmigo, por favor, ahí siempre en el Evangelio de Juan, solamente que antes. Vámonos hasta el versículo 2, un poquito de lo que mencionamos el día domingo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2. Y le seguía, ¿qué dice? Y le seguía gran multitud, eran bastantes. ¿Por qué le seguían, iglesia? ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacía a los enfermos. Usted se ha dado cuenta que donde pasa algo, ahí hay gran multitud siempre. Mire, se cae alguien de la moto, montón de multitud, ¿verdad? Algo sucede, grandes multitudes donde pasa algo. Es que somos, vea bien, somos, nos gusta, vea, nos gusta. Entonces, ¿qué dice? Grandes multitudes, porque veían lo que el Señor hacía. ¿Qué eran estas personas? Buscadores de señales. Quiero ver ahora. Recordemos el contexto en el que estaba, ¿no? Y ahí es donde tienen ellos un gran conflicto interno, porque ellos estaban esperando al Mesías, el libertador, el rey, y muchos de ellos lo pensaban. Ya lo vamos a leer un poquito más adelante. Ahora, iglesia, Jesús sabía que había quienes solo querían sus manos, pero no su rostro, es decir, sus bendiciones, pero no su presencia. Y debemos de tener cuidado con eso nosotros. Lo hemos dicho muchas veces, y yo lo repito, ¿verdad? Parecemos siempre aquellas ovejas que solamente piden: Señor, ayúdame, bendíceme, dame. Solo es para mí, pero yo, ¿qué le doy al Señor? En el tiempo de oración, ¿verdad? Alabanza, ¿qué alabanza le doy yo? Es genuina, es sincera, es honesta, es de corazón. Cuando es de pedir, yo quiero: Señor, por favor, dame, proveas todo. Y el Señor lo va a hacer si está alineado. Por eso dice: conforme a sus riquezas en gloria. Y todo, el Señor, hermanos, nunca nos va a dar algo que Él sabe que no nos va a acercar a Él. Eso no puede ser posible. Vaya conmigo, por favor, al versículo 14. Note esto ahora. Versículo 14, siempre ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: mira lo que hizo este hombre, dio de comer a muchos. Wow, tiene un gran poder, abastece, ya nos va a quitar el yugo romano, ya no vamos a depender de ellos para comer, vamos a estar bien ahora. Y que dicen: este es el rey, este es el Mesías que necesitamos, porque ya nos está dando lo que nosotros queremos, nos está liberando. Dice acá, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, note esto, y hacerle rey. O sea, el Señor dijo: esta gente está tan emocionada, están viendo solamente lo que yo hago, mis manos, mis milagros, pero no están buscando, no han entendido todavía que he venido para darles libertad, que he venido aquí a este lugar para que sean salvos. Y ellos lo que querían era levantarlo, así como cuando alguien gana, ¿va? Como cuando el Real Madrid gana la Champions, hermanos. Ustedes entienden eso, y levantan al jugador, y ahí va, ¿verdad? El jugador arriba con la copa. Querían levantarlo a él, y dijo el Señor aquí: no, esto no es así. Voy a moverme de este lugar, voy a separarme de ellos, porque no están entendiendo a lo que he venido. Y ahí empezaron muchos a decir: yo voy a seguir al Señor, voy a seguir, yo soy discípulo de él, yo le sigo a él. Dice: y volvió a retirarse al monte él solo. Y quiero que veamos todavía un poquito más adelante. Vaya conmigo al versículo 25 y 26. Versículos 25 y 26 y 27. Y hallándole al otro lado del mar, estamos resumiendo todo el capítulo, le siguieron, ¿no? O sea, toda la gente le estaba siguiendo. El Señor pareciera que sí estaba haciendo milagros, quería tener un acercamiento con ellos, intimidad con ellos, pero no quería tanto el Señor que pusieran el énfasis, ellos pusieran su énfasis en los milagros o en lo que Él estaba haciendo. El Señor lo que quería es que lo vieran a Él, que lo siguieran a Él, que lo amaran a Él, que se acercaran a Él. Y dice acá que estas personas lo fueron siguiéndole, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, o sea, maestro, somos tus discípulos, estamos siguiendo tus enseñanzas, estamos escuchando lo que tú dices, estamos escuchando cuando tú abres los pergaminos, nosotros escuchamos. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo:
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino, y aquí empieza el Señor, mire, ustedes me están buscando porque tienen hambre, porque han comido, porque no han trabajado, porque los he saciado. Claro, imagínense ustedes ver ese milagro sorprendente, ¿no? 5,000 hombres, más todas las mujeres y los niños, y vino el Señor y dio gracias por eso, hizo una gran multiplicación con lo que tenía, con lo que había en sus manos, con lo que le llevaron, y aquella gente dijo, lo vamos a seguir. Pero hubieron muchos que empezaron a seguir al Señor por lo que Él les había dado. Y entonces acá yo quiero que reflexionemos sobre esta pregunta: ¿por qué nosotros seguimos al Señor? Seguimos al Señor porque nos ha salvado y nos va a salvar y Él nos ha justificado, o seguimos al Señor por lo que Él nos va a dar. Y no me responda, porque la idea no es aquí entrar en conflicto por ello, pero nosotros como iglesia deberíamos de seguir al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, porque entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Las bendiciones, hermanos, son añadiduras. A todos nos gustan las bendiciones. Nadie acá de nosotros puede decir no me gusta la bendición. No, creo que no. A todos nos gustan las bendiciones y lógicamente queremos ser bendecidos. Amén. En cualquier área. Pero ¿cuál es la razón por la que vamos a seguir al Señor? Porque nos ha salvado. Porque le debemos nuestra vida, le debemos nuestra salvación. Alguien dice amén esta noche. Alguien dice, Señor, yo te voy a seguir con las razones correctas. Voy a seguirte no por lo que me das. Porque muchas veces tenemos este conflicto, ¿no? Yo he hablado con alguien y yo creo que quizás todos hemos pasado, hermanos, por esto en algún momento. Yo he platicado con personas que en confianza me han llegado a decir, pastor, ¿y será que realmente Dios me escucha? Es que llevo ya ratos pidiendo por esto y no veo la mano del Señor, no veo la mano de Dios. Y cuando el Señor no contesta, nos vamos desinflando, porque el enemigo se aprovecha de esto y pareciera que como que van entrando más dudas a nosotros. ¿Será que Dios? Y viene todavía esto, ¿verdad? Más complicado cuando, ¿y será que Dios existe? Porque yo oro y no me responde. Yo le pido al Señor, pero no hace. Pudiéramos ser como estas personas que van siguiendo nada más el bienestar de ellos. Y el Señor, como conoce, hermanos, las intenciones de nuestro corazón, Él sabe qué nos va a acercar a Él, qué nos va a edificar, qué puede realmente decir, sí te lo voy a dar porque va a ser bueno para ti. Como conoce nuestro corazón, Él es tan lleno de ciencia que lo sabe. Así que, iglesia, cuidemos las razones. Dice acá el versículo 27, no trabajen por la comida que perece. Les está diciendo el Señor a esta gente, no trabajen por eso, el pan se va a terminar, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esta señaló Dios el Padre. Y aquí el Señor empieza a darles palabra a ellos, a confrontarles, y a ellos no mucho les gustó esta confrontación. Porque ¿qué es lo que querían a ellos? Ubicar al Señor como el rey, como el gobernador, ¿verdad? Algo terrenal. Pero el Señor venía para dar principios espirituales en ellos. Y creo, iglesia, fielmente, que es tiempo de creer en el Señor y crecer en Él. Creer y crecer. Independientemente de si el Señor, ¿verdad?, está tardando en algo o no lo está haciendo. Y por eso estoy diciendo, no estoy contradictorio, porque yo quiero que veamos milagros y que nos levantemos en milagros y que veamos, ¿verdad?, desde milagros pequeños, milagros grandes, milagros todavía súper grandes, que los veamos, pero siempre va a ir acorde a la voluntad del Señor y podamos creer, porque llegará un momento, amados hermanos, donde Jesús va a comenzar a llamar a una vida de renuncias y sacrificio, a una vida de ya hasta acá, esto no nos queda, ya esta ropa no es para ti, no te queda más. Cuidado, amados hermanos, con querer seguir al Jesús que solo bendice y no quebranta. Cuidado con querer seguir al Jesús que solo deleita y nunca exige. El Señor ya tiene la palabra, está dicha, y eso fue lo que incomodó a ellos. Por eso es que veamos la segunda pregunta, que vamos a ver, ¿verdad?, si somos de aquellas personas que somos verdaderos discípulos, o en algún momento podríamos decir, yo creo que acá no estoy en el lugar correcto. Número 2, ¿disfrutas de Jesús en tu vida? ¿Disfrutas la presencia del Señor? Porque es lo que estaba pasando con ellos. Ellos estaban disfrutando de las bendiciones.
Ellos estaban disfrutando de la comida, del pan, pero no estaban disfrutando de la cercanía, no estaban disfrutando de decir, tenemos al Hijo de Dios, estamos reconociendo al Hijo de Dios. Y una de las razones, ¿verdad?, por la que el capítulo es largo, les decía, es porque el Señor predica. Y quiero que veamos una parte en la cual Él empieza a decirles precisamente eso. Vaya conmigo al versículo 47, un poquito más arriba de donde estábamos, perdón, más abajo de donde estábamos. Versículo 47. Y posiblemente este sermón no fue gustoso, no fue bueno, no fue un sermón que ellos estaban disfrutando, no fue un sermón que ellos estaban diciendo amén, por el contexto en el que estaban. Ya lo leímos un poquito, ¿verdad? Dice versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y acá el Señor se presenta, y esto es algo bien bonito que lo vemos en el Evangelio de Juan, y yo le animo a que usted lo vea, porque el Señor en Juan es el único que presenta los 7 yo soy del Señor. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Son los 7 yo soy del Señor, y aquí hay uno de ellos. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el pan de vida. Entonces ya no le está hablando a una necesidad física de ellos, le están hablando a la necesidad espiritual de querer reconocerle. Vuestros padres comieron de maná en el desierto y murieron. El Señor está haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? Comieron del maná, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Quién es ese pan? Jesús es Él. Y hemos hablado de esto, ¿no? Comer del pan del Señor implica meternos con Él, la palabra, y haré relación con eso, con la palabra un poquito más adelante, porque era algo que precisamente ellos no querían, la palabra, lo que el Señor les estaba hablando y lo que les estaba diciendo. Yo soy el pan, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer de su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre o bebiereis su sangre, no tendráis vida en vosotros. No fue un mensaje popular, no fue un mensaje de milagro. ¿Qué les estaba diciendo el Señor en este momento a estos seguidores? Quiero que me acepten a mí. Quiero que tengan relación conmigo. Quiero que coman de mi pan, que soy yo, soy el Hijo de Dios, que os dará vida eterna. A demandar que se deleitaran en Él. Que no tanto, ¿verdad?, el pan y todo eso, Señor, no. Quiero que se deleiten. En otras palabras, el Señor les está diciendo, quiero que se deleiten en mí. Y una vez, no recuerdo con quién estaba hablando yo esta semana, pero estábamos ocupando esta expresión del deleite. Yo le pregunto, ¿qué le produce deleite a usted? ¿Qué le produce deleite? Piense en esto. ¿Qué es lo que más le deleita a usted? ¿Será un postre? Algunos puede ser un deporte. No sé, tantas cosas que nos pudieran deleitar. ¿Cuál es su comida preferida? ¿Cuál es la comida más rica? El café, dicen algunos. Usted se imagina, hermano, una sopa de frijoles con huesito de chancho ahí, ¿verdad? Con mantequilla, con queso, con unos huevos duros, unas tortillas pero gruesas, salvadoreñas. Uy, hermano, ese es un deleite, eso es rico. Sí, deleite, y chicharrón, ¿verdad? Y todo, que eso es bueno, ¿sí? Deleite, y cuando usted se deleita en algo, usted quiere más de eso, ¿cierto? A mí me encantan los frijoles, hermano. Yo le puedo comer frijoles, desayuno, almuerzo, cena, bueno, pues hasta en la leche como cornflakes se lo puedo comer. Es tan delicioso y me deleita, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Se dan cuenta, el Señor quiere bendecirnos, pero más que bendecirnos, quiere que nos deleitemos en Él. Y es lo que estaba diciendo el Señor Jesús a este grupo de discípulos. No, este pan se va a acabar, lo que yo quiero es que se deleiten en mí. Iglesia, deleitémonos en el Señor. ¿Y qué es un deleite? Un deleite es algo que uno babea, ¿verdad? Uno quiere más, uno se saborea. Uno, como la sopa de tortilla, ¿verdad? Con leche de vaca ahí bien en la mañana, bien. Usted dice, yo quiero más.
se deleita con eso, quiere y está pensando, quiero más. Pregunto para nosotros, ¿realmente el Señor es nuestro deleite así de esa manera? Quiero más del Señor, hoy voy a ir al culto, hoy es martes, se levanta en la mañana, hoy es martes, hoy voy, hoy es domingo, Señor, qué alegría, me deleito en ti, ¿verdad? Amén, qué bueno, gloria al Señor. Sin embargo, algunos todavía tenemos conflicto en deleitarnos con el Señor, pero Él quiere que lo disfrutemos, que disfrutemos su compañía. Y esto de disfrutar a Jesús, hay dos implicaciones en el contexto que lo estamos leyendo. Número uno, de disfrutar su palabra. Disfrutar, y hace poquito tuvimos una serie los días martes que hablaba de la palabra, de hablar la palabra. Ahora, el Señor Jesús les estaba diciendo: yo quiero que disfruten, me disfruten a mí y la palabra que yo les estoy dando. Quiero que vea en el versículo 60, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6. Mire lo que el Señor les dice siempre en el mismo Evangelio, capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, lo que el Señor les estaba diciendo, hemos resumido, no podemos leer todo. Al oírlas, los discípulos, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto que está diciendo, es que vaya, por eso decía yo, tenemos que tener cuidado con el Jesús que ya empieza a decir al Señor: quiero que cumplas la palabra, quiero que hagas esto. Necesitas, ahora en la mañana, hermanos, en el devocional de oración de hoy temprano, yo hablaba de esto, hablaba en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9 más o menos. Dejad pues lo terrenal en vosotros, avaricia, hechicería, fornicación, idolatría. Empezaba a hablar, ¿verdad? El apóstol Pablo hace una lista. Y yo le decía, bueno, claro está que algunos de nosotros pudiéramos decir: no, hermano, mire, yo no tengo avaricia, yo no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio. Ok, perfecto. Y podríamos salir librados de eso. Pero luego el apóstol Pablo empieza a decir: dejar murmuraciones, contiendas. Ya la lista ya no se vuelve con algo externo o con aquellos pecados que nosotros pensamos que son bien grandes, aquellos pecados que, verdad, Dios mío, con Dios me guarde. Aquellas cuestiones que tienen que ver con malicia, dice, de dejar toda malicia, palabras deshonestas que salen de nuestra boca, mentira. Y ya se vuelve esto más real con algunas cosas, ¿verdad?, que nosotros pues bregamos o luchamos. Y yo les confesaba a mis hermanos hoy en la mañana, el domingo el Señor golpeaba mi corazón porque yo dije algo que yo no tenía que decir, que tenía que ver con algo que estaba en mi corazón que no era sano, que no era saludable. Pero ¿qué es lo que hace el Señor cuando somos expuestos a eso? Es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Es decir, cuando nos miramos al espejo, ¿verdad?, y nos vemos ahí y nos hacemos la resonancia almática, ¿verdad? Cuando dice el apóstol, Santiago en su carta, que nadie dice que se vea al espejo y vea su rostro natural y que olvide lo que ha pasado, ser hacedores de la palabra. Y yo les decía ahora a los hermanos, gloria a Dios que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros y no se sienta, hermano, achicopalado, no se sienta triste, no se sienta bajoneado, no se sienta, hay otras palabras, ¿verdad? No sé, entorpecido, no se sienta mal. Cuando el Espíritu Santo revela cosas que hay en nuestro corazón, esa es la obra del Espíritu Santo. Y dígale: gracias, Señor, porque me has revelado algo que no está bien en mí, ¿cierto? Si no lo hace el Señor y no lo hace el Espíritu Santo, ¿quién lo va a hacer? Y yo le decía al Señor: Padre, sí, perdóname, yo, Padre, la regué, metí la pata, por favor, Señor, perdóname. Y yo le decía ahora a los hermanos: el Señor ya me perdonó, quien no me ha perdonado ha sido yo, porque yo estoy todavía diciéndole: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Porque claro, no, hice algo que no era correcto, pero el Espíritu Santo me reveló, la palabra me lleva a eso, ¿cierto? Amén. Y entonces estas personas están diciendo: dura es la palabra. Y eso, iglesia, cuando decimos dura es la palabra, esto está muy fuerte. Cuidado, porque entonces si vemos dura la palabra, podríamos fácilmente decir: ya me voy, goodbye, esto no es para mí. Y el Señor no quiere eso. Vea por favor conmigo. O sea, de hecho, sabe, me llamaba la atención esto cuando estudiaba hoy este versículo. La palabra duro en este verso es usada en el griego, es áspero, es severo. O sea, esta palabra que me has dado, Señor, es áspera, es severa, es difícil de digerir, no es tan suavecita. Vea conmigo el versículo 61. Vaya conmigo ahí mismo, por favor. Yo los veo ahí como con sueñito hoy. Despierta en el nombre de Señor. Tan cansaditos. Ya vamos a terminar, mi hermano. Mire, dice versículo 61. Versículo 61.
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué, amada iglesia? Murmuraban. ¿Sabe que la palabra murmuraban en la NTV dice que se quejaban? O sea, que no estaban bien, que murmuraban. ¿Qué le dijo el Señor? Esta palabra es dura. Sabiendo el Señor que se quejaban, ¿qué le dijo? ¿Esto os ofende? ¿Esto os ofende? La palabra que estoy diciendo los ofende. Lo que yo estoy diciendo, no pueden ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús había proclamado una verdad severa y dura, áspera, y muchos se quejaban por eso. Por eso, iglesia, es que nosotros debemos de amar la palabra, porque la palabra, es cierto, en algunos momentos puede ser dura, puede ser áspera, pero es para edificar nuestra vida. Es para moldearnos conforme a la semejanza del Hijo de Dios, conforme a Cristo. Mire lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos amamos la palabra del Señor? Amén. ¿Qué otra cosa tiene que ver con disfrutar del Señor? Es la obra que hace en nosotros. Versículo 63, versículo 63. Disfrutar al Señor es disfrutar de su palabra, pero también la obra que hace en nosotros. Dice el versículo 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sabe que inmediatamente después de este sermón fue que declararon: ya no vamos a seguir al Señor? Me gusta cómo lo dice la NTV, versículo 63: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Señor está diciendo: deben depender de mí. No, nada de lo que pueden hacer por obras, nada pueden lograr. Deben de venir a mí. Y por eso, iglesia, debemos de disfrutar la obra que el Señor hace en nosotros. Termino con esta pregunta. ¿Es Jesús esencial en tu vida? ¿Es Jesús esencial en tu vida? Póngase de pie, por favor, ahí donde está, y abra su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Mire lo que responde en el versículo 67. Así empezamos, ¿no? Me llamaba la atención porque yo me estaba tratando de imaginar. Casi siempre he aprendido este ejercicio. No sé si ya lo practico como un hábito, o no sé si es que mi mente trata de comprender siempre los escenarios. Me gusta mucho ver cuando alguien ha relatado de manera visual los escenarios que vemos en los evangelios, porque a mí me ayuda a tener un mejor panorama, un mejor entendimiento de lo que está narrando el Señor, o lo que está diciendo el evangelista, el escritor. Pero yo me imaginaba esto. Yo veo a los discípulos cuando el Señor empezó a hablar, porque imagínense qué triste para nuestro Señor. Él empieza, bien sabe que vienen un montón de siguiéndolos, multitudes, decía el versículo 2, ¿cierto? Multitudes lo ven, y algunos dicen: somos discípulos, estamos siguiendo al Señor. Yo creo que el Señor es el Señor, es Dios, conoce nuestro corazón, pero de alguna manera u otra el Señor está diciendo: wow, me está siguiendo todas estas personas, es un montón de gente. Pero media vez el Señor les va hablando la verdad, les va diciendo la palabra. No quiero que sigan por más señales, no quiero que sigan por los milagros, no quiero que me sigan por los que yo les voy a dar. Síganme por lo que yo tengo, por lo que yo les ofrezco. Y al ver el Señor que varios de ellos estaban yendo, y precisamente en esto, como lo dice, lo acabamos de leer, ¿no?, que varios de sus discípulos dejaron de seguirle. Yo me pongo y trato de imaginar esta escena. Creo que sus discípulos ahí viendo este momento tan tenso, donde, wow, Señor, te están dejando todos ellos. Y cuando quizás el Señor empieza a ver que todos ellos empiezan a caminar, a dejarlo, pienso yo que el corazón del Señor se entristeció. Pienso yo, porque eran personas que Él había venido para salvar, pero han decidido dejarle, como lo leímos antes. Yo creo que el Señor va a sus discípulos y los ve, tiene contacto visual con ellos y les dice: ustedes también quieren irse, ustedes también quieren dejarme. Por eso yo le ponía ese título a esta palabra hoy: tú
también te irás. Yo no me voy. Amén. Yo sé que usted tampoco, pero debemos de ser cuidadosos. ¿Sí, iglesia? Ser cuidadosos. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para la salvación del alma. El enemigo constantemente va a estar queriendo poner pensamientos equivocados, erróneos y decir: regresa. Versículo 67, léalo conmigo, por favor. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y la respuesta que debemos de tener nosotros es la respuesta que tuvo Pedro, aunque le iba a negar. Pero miren, Pedro lleno de convicción, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Este se había entendido el mensaje que el Señor quería darles a ellos. Había entendido el mensaje que es. Por eso miren la expresión de Pedro: tú tienes palabras de vida eterna, lo que el Señor había predicado anteriormente. Y nosotros, alguien lea conmigo por favor esto, amada iglesia: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, léalo conmigo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa debe de ser nuestra forma de ver. Cuando vemos al Señor, hemos creído. ¿Cómo responderemos nosotros a Él? Para Pedro y los demás discípulos, alejarse no era una opción. Amén. No era una opción alejarse, no era parte de. Y eso debe de ser también para nosotros, iglesia, especialmente en estos días difíciles, en los últimos tiempos, en los posteros tiempos. Va a estar difícil, pero la palabra del Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús era esencial para la vida de ellos. Por eso pregunto: ¿es Jesús esencial para tu vida? Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.